Sí, amigos de Dumas Informa, estaba revisando los diarios locales, sobre todo una encuesta del Panamá América por parte de la empresa Gallup, donde hablan acerca o le preguntan si el costo de la vida, ¿cómo lo ven? El 67% responde que ha aumentado, 14% considera que ha subido algo, 11% que está igual y un 8% que no sabe nada. Yo en lo personal sí creo que ha aumentado, pero bueno, vamos a conocer la opinión de Pedro Acosta, presidente de Uncurepa. Señor Pedro Acosta, ¿cómo observa por lo menos esta organización el tema del aumento del costo de la vida? No solamente de los alimentos, porque aumentan cualquier clase de productos y de cosas, ¿no? ¿Cómo ve usted la situación? Señor Acosta, bienvenido a Dumas Informe y adelante. No, no, gracias, siempre agradecido de tenernos en cuenta porque nos encanta y nos gusta comunicarme con la población, con los consumidores a través de Dumas Informa. Claro que ha subido y fíjate que hiciste al principio de la salvedad de los alimentos, ese es un tema específico que quiero mencionarlo, ¿no? Sí han aumentado muchas cosas. Por ejemplo, los servicios han aumentado mucho. Por ejemplo, ahora hay los servicios de estacionamiento, lugares que no tenían, que tienen plazas de estacionamiento, ya tienen estacionamiento privado. Eso aumenta costos en muchos servicios, porque a veces el costo al consumidor que va y tiene que estacionar su carro y pagar, pero a los comercios que están ahí también les cuesta. Esos son pequeños detalles que sí van mostrando el diagnóstico de que la vida aumenta. Bueno, el costo de los servicios públicos, la electricidad, vamos a suponer que porque consumamos más o despilfarremos más, pero eso hace que el costo de la vida de muchos productos vaya aumentando. El costo de los alimentos, ahí se nota más, porque, bueno, después del episodio que no ha terminado, ¿no? De la mesa de diálogos de Penonomé, que ya va para la segunda fase y tal y cual, que se tomaron unas decisiones, que se regularon unos precios, pero que la regulación de precios no funciona per se. La regulación de precios en base a lo que dice la ley 45 no es la regulación de precios que se ha establecido ahora, porque no existe un mecanismo legal que diga que el gobierno puede establecer una regulación de precios por un motivo X, como fue la negociación de Penonomé, sino que por la ley 45, que ya toma otros preceptos de mercado y de mercadeo, que no es lo mismo de lo que se está pidiendo en la mesa de diálogo de un cambio de sistema prácticamente o de metodología. Entonces, y el problema de los medicamentos, fíjate que la discusión es el problema de los medicamentos, es como el de la regulación de precios. Si yo soy un comerciante X, y a mí me dicen, este producto se va a vender a tal precio, si yo veo que no tengo ninguna utilidad o no me conviene, no lo vendo. Y por eso siempre fueron esas amenazas o esos atisbos de que puede haber desabastecimiento en algunos productos, pero otros productos, bueno, los regulados entre cárnicos y otros que circulan regularmente desde cuando Varela lo convirtió en una promesa política, eso nunca llegó a donde debía llegar originalmente. Es decir, la regulación de precios obedece a que el que no tiene nada, 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 o tiene poquito, poquito, tenga acceso. Posiblemente llega a un porcentaje mínimo, pero ¿qué pasa? Que cuando se hace esa regulación de precios, el de clase media que tiene un poquito más, o no de clase media, pero el comerciante, dueño de fondas, restaurantes y otro tipo de negocios, tiene más acceso a productos más baratos. Entonces, esa política de regulación de precios, fíjate, la regulación de precios la pone el gobierno, el órgano ejecutivo, pese a que a Codeco, en una consulta que se le hace, siempre recomienda la libre competencia. Pero la libre competencia tampoco se puede garantizar desde el punto de vista que no estamos produciendo todo lo que debemos producir de acuerdo a la soberanía alimentaria de que produzcamos el 100% de lo que necesitamos, sino que siempre va a haber que la ineficiencia permite y da paso a las importaciones que también son parte del comercio, Duma. Sí, Entonces, hace poco, mira, hace 2 o 3 días y no siempre. Cuando tú vas al supermercado, ahora fíjate los alimentos, ¿no? Lo que están regulados, lo que no están regulados. Le decía yo a mi esposa,
de hace 2, 3 años, tú te has dado cuenta cómo ha aumentado de precio las galletas o los dulces. Nada más ponte a ver cómo han aumentado, porque claro, eso no está en la canasta básica. El precio, una galleta que antes te costaba menos de $1, hoy cuesta ya promedio de 1.50 a 1.80 para arriba. Sí, y un Y yo, detalle, exacto, y un eh, detalle interesante, don Pedro, es que los salarios no aumentan, porque eso de que no, salario mínimo, eso no aumenta, ¿no? Lamentablemente. no aumenta el salario y todavía está, que es lo que creo que conversé con la periodista, de acuerdo a esa encuesta, existe la preocupación de que no hay la seguridad de un empleo seguro. ¿Por qué? Y ahí está la pandemia. Después de la pandemia, después de 2 años, la empresa privada, el comercio, el comerciante, los proveedores, los empleadores, se dieron cuenta que una empresa no necesitaba 20 o 25 empleados para hacer lo que ahora lo hacen 5 o 6 empleados. Entonces, sencillamente, no es que lo votó, sencillamente utiliza lo que necesita o abre otra empresa y con 5 personas, 6 personas, tú haces tanto o más que lo que hacías antes con 25, que los tenías empleados, que le pagabas seguro social y prestaciones sociales, y ahora esos obligatoriamente tienen que irse al campo de los emprendedores del empleo informal. Entonces, Exacto. el empleo informal te garantiza ingresos y entradas, pero no hay prestaciones sociales y siempre vas a estar al vaivén, ajá, de los precios que te rodean, de los costos. Yo he sido emprendedor, yo gran parte de mi vida lo he hecho así, como emprendedor, como artesano y tal, incluso de gastronomía. Y yo me daba cuenta una vez que un producto que de repente tú lo hacías y terminado, tú vendías a dólar el producto. Los costos tuyos eran 30 centavos, tu utilidad entre las jugaditas 60, 70. 70, 80. Bueno, Bueno, hoy día, además de la competencia que hay, la ganancia no es más de 25 o 30 centavos, eh, porque todo aumentó, aumentaron exacto. los vasos, las tapas, el azúcar, Todo, todo todo. aumentó. Pedro, y Todo. casualmente le iba a preguntar eso, ya Ajá. finalmente, ¿no? Porque todo sube, pero nada baja. Y que no, le echan la culpa al combustible, le echan la culpa a la abuelita, al tío, cuando ya no está ni la abuelita ni el tío y el combustible baja, siguen los precios arriba, subiendo, no bajan. Bueno, la cosa debe bajar y puede bajar, porque aquí donde está la, la, la esencia del sistema de economía abierta que tenemos nosotros, libre oferta y demanda, la educación al consumidor, el poder del consumidor, es decir, la demanda, nosotros somos la demanda representa el 66%, 2 tercios del movimiento económico lo representamos nosotros, pero estamos subyugados por el otro tercio que sí tiene más medios, más educación, maneja más Claro, medios, maneja más todo esto y nosotros estamos sujetos. Es decir, la demanda debía dirigir lo que ofrezca, lo que nos tenga la oferta, porque si el consumidor decide no voy a comprar este producto, esta marca o voy a cambiar de costumbres, todavía muchas personas cuando van a comer en la misma plata, en la misma comida tienen ensalada, macarrones y arroz. Entonces, ese claro. tipo de cosas, el consumo de enlatados, por ejemplo, el consumo de vegetales frescos, de frutas frescas, es decir, frutas nacionales de estación que se ve que se pierde. En estos días amigos míos que yo conozco nunca conocían una fruta que se parece al mamey o el mamey. O sea, si nosotros consumiéramos mucho más esos que están en las ferias libres, que están en otros lugares, yo creo que sería mejor. Es el consumidor. Nosotros aquí sí te puedo decir, las cosas pudieran ir mejor o bajar o sentir que están bajando los precios, porque es verdad, no bajan. Esos precios que se regulan o no de la carne, es porque nosotros, bueno, es que si yo no como esto, si yo no tengo esto en mi plato, yo no como. Bueno, entonces yo quiero el filete, pero no sé cocinar jarrete, ¿entiendes? Y ese el Pero hay gente que no consumidor tiene ni el filete ni el jarrete, lamentablemente. no, ni para eso. Fíjate que ahora, Exacto. fíjate lo del costo de los alimentos, Duma, tú te das cuenta ahora cómo se vende en los supermercados el hueso rojo. Se para la sopa. Eso, la patita de gallina, de pollo, que hay cerros, que eso no se vendía antes, lo Sí, regalaban.
Bueno, entonces ese empoderamiento del consumidor es el que tiene que ayudar. Y ahí es donde está entre el Estado, los ministros, los ministerios, los planes de educación y las organizaciones de consumidores y no de consumidores, los sindicatos también tienen que hacer eso. Enseñar a la gente a cómo ahorrar o alargar el costo, sí, alargar el costo, optimizar lo que gastamos, porque el Sí, mercado, es decir, la farmacéutica, donde tú curas a una persona, van perdiendo plata. Ellos quieren que tú estés enfermo siempre. Entonces, y así mismo en el exacto. resto de la economía, el resto es así. Sí. Bueno, como no, muchas gracias, don Pedro. Pedro Acosta, presidente de Uncurepa, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, muy amable. A la orden siempre.